En la noche del 25 de julio de 1817, víspera del Día de Santiago, la hacienda El Mirador, ubicada en los fértiles valles de Morelos, se convirtió en el centro de reunión de las familias más poderosas de la región. Allí estaban criollos adinerados, hacendados y oficiales españoles, todos invitados a la tradicional fiesta en honor al patrono de España. Era un evento anual de prestigio, una demostración de poder económico y político en medio de la incertidumbre que vivía el virreinato. 12 hombres se sentaron aquella noche alrededor de una mesa iluminada con cientos de velas de cera de abeja, símbolo de lujo y abundancia. El mezcal corría sin medida, acompañado de los mejores platillos preparados por la mujer que, sin ellos saberlo, cambiaría para siempre el destino de la hacienda, Malinali, la cocinera esclava más respetada y temida de Morelos. Lo que nadie sospechaba era que cada copa de mezcal, cada guiso servido, llevaba consigo el sabor oculto de la venganza. Durante meses, Malinali había preparado su golpe final, un veneno cuidadosamente dosificado con plantas que solo los antiguos curanderos indígenas conocían. No fue un acto impulsivo ni una reacción de furia momentánea. Fue el resultado de décadas de humillaciones, abusos y pérdidas irreparables. Cuando el sol apareció al día siguiente sobre los cañaverales, el escenario era inimaginable. Los 12 hacendados y oficiales yacían muertos en la gran sala de la hacienda. Nadie entendía cómo aquello había sido posible. Pero Malinali lo tenía claro, había cumplido con una promesa silenciosa, vengar cada latigazo, cada hijo vendido, cada lágrima derramada en sus 30 años de cautiverio. La mujer que había alimentado a los opresores se convirtió en la arquitecta de una de las muertes colectivas más calculadas de la historia colonial en México. Pero, ¿quién era Malinali? ¿Cómo una mujer esclavizada, sometida durante toda su vida, logró transformar el conocimiento de su madre y su talento en la cocina en un arma mortal contra quienes la habían condenado a la servidumbre? Malinali nació en 1782, en una pequeña aldea náhuatl. Era hija de Citlali, una reconocida curandera que dominaba los secretos de las plantas medicinales. Desde niña acompañaba a su madre a recolectar hierbas en los campos, y aprendió no solo sus propiedades curativas, sino también aquellas que podían causar dolor o incluso la muerte. Ese conocimiento ancestral, transmitido de generación en generación, sería el recurso más valioso que Malinali guardaría en silencio hasta su adultez. A los 9 años, su vida cambió de forma trágica. Fue capturada por cazadores de esclavos, hombres que, pese a las restricciones legales cada vez mayores, seguían comerciando con indígenas en zonas rurales. La niña fue vendida al hacendado don Alejandro Fuentes y Mendoza, propietario de El Mirador. Allí comenzó una nueva etapa, marcada por el dolor, pero también por la oportunidad de perfeccionar un talento inesperado. Designada a la cocina por su inteligencia y su capacidad de aprendizaje rápido, Malinali pronto llamó la atención de doña Francisca, la esposa del hacendado. Ella descubrió que la pequeña poseía un don excepcional, podía memorizar recetas con facilidad, improvisar combinaciones de sabores y perfeccionar cualquier platillo que le encargaran. Durante los siguientes 20 años, Malinali se convirtió en la columna vertebral gastronómica de la hacienda. Su fama trascendió las paredes de El Mirador. Se decía que sus platillos eran tan especiales que atraían a hacendados de toda la región. Para don Alejandro, tener a la mejor cocinera de Morelos era más que un lujo, era un símbolo de estatus. Mostrar los guisos preparados por Malinali era demostrar poder ante sus pares. Sin embargo, lo que para los visitantes era solo un festín, para Malinali era un campo de observación. Ella escuchaba, memorizaba y analizaba todo. Conocía a cada miembro de la familia y sus debilidades. Sabía que don Alejandro tenía problemas de estómago y recurría al láudano cada noche. Que doña Francisca sufría del corazón y dependía de la digital. Que el hijo mayor era alcohólico y padecía daños en el hígado. Nada escapaba de su memoria. Al mismo tiempo, fue testigo directo de la crueldad del sistema esclavista. Vio a hombres ser azotados hasta la muerte, a mujeres ser abusadas por los hacendados, a niños vendidos como ganado, separados de sus madres sin remordimiento. Cada injusticia se acumulaba en su interior, como una cuenta pendiente que algún día cobraría. En 1810, el mismo año en que estallaba la Guerra de Independencia, la vida de Malinali dio un giro definitivo. Se enamoró de Nicolás, un esclavo herrero de la hacienda vecina. Durante 2 años sostuvieron un romance secreto, lleno de esperanzas en medio de la opresión. Malinali quedó embarazada, soñando con formar una familia incluso en esas condiciones adversas. Pero cuando don Alejandro descubrió la relación, su reacción fue brutal.
Mandó vender a Nicolás a una mina de plata en Taxco, un lugar donde la esperanza de vida de los esclavos apenas superaba los 3 años debido a las condiciones inhumanas de trabajo. Como si eso fuera poco, obligó a Malinali a ingerir un preparado de hierbas abortivas, arrebatándole al hijo que esperaba. Ese fue el momento en que su destino cambió por completo. La mujer que hasta entonces había soportado en silencio entendió que su única salida no era escapar ni esperar clemencia, su único camino era la venganza. Una venganza planeada con la misma paciencia con que había memorizado las recetas, con el mismo detalle con que conocía la vida y los cuerpos de sus amos. Y así comenzó a preparar su golpe, no con espadas ni rifles, sino con el conocimiento ancestral de las plantas y la sutileza del veneno. Malinali sabía que la única manera de cambiar el destino de los suyos era actuar en silencio. Por eso comenzó a estudiar, sin que nadie lo supiera, las propiedades tóxicas de las plantas de la región. Probaba pequeñas dosis en animales enfermos de la hacienda, registrando en su mente cada reacción, qué plantas provocaban vómito inmediato, cuáles paralizaban lentamente y cuáles podían pasar inadvertidas, imitando una enfermedad común. Durante 7 largos años, esa investigación secreta se convirtió en su obsesión. No podía escribir nada, porque cualquier registro sería prueba en su contra, así que almacenó todo en su memoria, desarrollando un conocimiento letal tan preciso como peligroso. Con el tiempo perfeccionó mezclas de efectos variados. Algunas mataban rápido y dejaban huellas claras, otras en cambio actuaban lentamente, generando síntomas parecidos a la fiebre, al cólera o a un fallo cardíaco. Así, si algún día decidía poner en práctica su plan, nadie sospecharía que había sido envenenamiento. Finalmente, en 1817, Malinali sintió que había llegado el momento. La ocasión perfecta sería la tradicional fiesta de Santiago en la casa grande de la hacienda. Durante esa celebración se reunían los hacendados más poderosos, los oficiales militares de mayor rango y las figuras de influencia de la región. Ella estaba a cargo de preparar toda la comida y bebida, lo que le daba acceso directo a cada invitado. Pero no se trataba de un acto improvisado. La lista de sus objetivos estaba cuidadosamente pensada. Durante años de observación silenciosa, había identificado a los 12 hombres más crueles de la región. Los seleccionó porque eliminar a esas figuras enviaría un mensaje aterrador a todos los demás hacendados y oficiales españoles en Morelos. No eran víctimas al azar, sino símbolos de un sistema de terror que mantenía a cientos de esclavos sometidos. En la cima de la lista estaba don Alejandro Fuentes y Mendoza, amo de Malinali. Con 56 años, era conocido por su crueldad innovadora en los castigos. Había creado un método que llamaba el baño de sal. Después de los latigazos, frotaba sal gruesa sobre las heridas abiertas para prolongar el dolor hasta lo insoportable. También practicaba el matrimonio forzado, obligando a esclavos a tener relaciones en público como forma de humillación. Su sadismo lo había convertido en uno de los hombres más temidos de la región. El segundo objetivo era el capitán Diego Velázquez, oficial militar encargado de capturar esclavos fugitivos. Había fundado una especie de escuela de disciplina, un barracón donde los considerados problemáticos eran sometidos a torturas extremas. Allí aplicaba quemaduras con hierro caliente, mutilaciones y castigos tan crueles que incluso otros capataces lo consideraban excesivo. Malinali había visto con sus propios ojos a esos prisioneros mientras llevaba comida, y esas imágenes la acompañaban en sus noches de insomnio. El tercer nombre era don Francisco Altamirano, dueño de la hacienda Santa Clara. Su especialidad era separar familias esclavas, vendiendo a los hijos a haciendas distantes para destruir los lazos afectivos. Llevaba un registro detallado de cuántas familias había roto, como si fuera un juego estadístico. Para él, el dolor ajeno era entretenimiento. Otros nombres de la lista incluían al coronel José María Osorio, que marcaba a los esclavos fugitivos en el rostro con hierro ardiente, dejando cicatrices imborrables como advertencia, a don Antonio Carlos de Santos, que había diseñado látigos con vidrio molido en las puntas para aumentar la brutalidad de los castigos, y al capitán Manuel de Anda Ribeiro, conocido por abusar sexualmente de jóvenes esclavas y luego venderlas cuando quedaban embarazadas. Cada uno representaba una cara distinta de la opresión. Lo que hacía único el plan de Malinali era el nivel de detalle. Conocía íntimamente los hábitos de todos ellos, sabía que don Alejandro nunca se conformaba con menos de 3 copas de mezcal reposado, que el capitán Velázquez tenía debilidad por los buñuelos de canela, que don Francisco siempre pedía pulque puro entre los platos principales. Esa información le permitía diseñar venenos específicos para cada víctima, aumentando la probabilidad de éxito sin levantar sospechas.
Durante meses, probó combinaciones. Para hombres robustos como don Alejandro, eligió dosis concentradas basadas en toloache y semillas de colorín. Para los que ya tenían condiciones médicas, como don Antonio, que sufría del corazón, preparó mezclas que acelerarían la enfermedad hasta provocar la muerte de manera natural. Así, la causa parecería una dolencia previa y no un atentado. La genialidad residía en la simplicidad. Cada señor recibiría el veneno ajustado a su organismo, lo suficiente para provocar una muerte que pareciera natural o, en el peor de los casos, una intoxicación alimentaria. Según sus cálculos, las autoridades tardarían al menos una semana en sospechar de envenenamiento, y para entonces ella ya habría escapado hacia las montañas de Morelos, donde comunidades de esclavos fugitivos habían levantado refugios secretos. Pero no podía hacerlo sola. Para ejecutar su plan, Malinalli reclutó a 3 aliados de confianza dentro de la hacienda. Tomás, que servía las mesas durante las fiestas; Lupita, responsable de la limpieza, conocedora de los rincones de la casa grande y de los hábitos de los invitados; y un tercer colaborador que se encargaba de vigilar discretamente los movimientos de los capataces para dar aviso si algo parecía sospechoso. Cada uno tendría un papel clave en esa noche que, de salir como estaba planeado, marcaría un antes y un después en la historia de la región. Y Miguel, un joven esclavo de la cocina, sería clave. Él serviría los platos envenenados a las mesas correctas sin levantar sospechas. 2 días antes de la fiesta, Malinalli entró en la fase final del plan. Recolectó las plantas necesarias durante sus recorridos habituales, mezcló y ajustó fórmulas en la noche y guardó las ollas en la bodega, lejos de miradas curiosas. Cada compuesto fue probado por última vez en ratas del granero. Dosis, tiempo de acción, efectos secundarios, todo medido para que la muerte pareciera natural o, a lo mucho, una intoxicación pasajera. La víspera de Santiago ella estaba lista. Los 12 hombres que, durante décadas, habían encarnado la brutalidad en Morelos, iban a asistir a la cena donde, sin saberlo, recibirían el veneno diseñado para cada uno. 25 de julio de 1817, 6 de la mañana. Malinalli madrugó como siempre, pero aquella mañana la cocina no era solo cocina, era sala de operaciones. Más de 50 invitados, servidos por 6 esclavos, comerían esa noche, pero solo 4 sabían la verdad: Malinalli, Tomás, Lupita y Miguel. Ellos compartían el objetivo y la señal de salida. El menú fue diseñado para facilitar la administración del tóxico. Entradas con sabores fuertes que camuflaran cualquier gusto extraño, un lechón asado con mole como plato principal, fácil de dosificar en porciones, y postres populares que asegurarían la participación de los diletantes golosos. Pero había versiones especiales, porciones personalizadas para cada uno de los 12 objetivos. Malinalli aplicó 3 principios cruciales: 1. Conocer la dieta y las rutinas de sus víctimas; 2. Adaptar el veneno al cuerpo y a la salud de cada una; y 3. Disimular los síntomas como muerte natural o enfermedad repentina. Así, don Alejandro recibiría mezcal con semillas de toloache cuidadosamente molidas, un cóctel que provocaría parálisis progresiva. Al capitán Velázquez, aficionado a los dulces, le tocarían buñuelos con polvo de colorín que desencadenaría convulsiones. Don Francisco, que prefería pulque, bebería una mezcla letal con extracto de una planta ornamental que en dosis mortales ataca el corazón. La precisión fue obsesión. Malinalli calculó dosis a ojo comparando semillas y granos, una metodología ancestral heredada de su madre, y usó señales discretas para identificar los platos envenenados: una hoja de pasote colocada en cierto ángulo, un grano de pimienta extra aquí, una especia en una esquina allá. Solo sus cómplices sabrían interpretar esas marcas. Tomás memorizó la ubicación exacta de cada invitado. Lupita se encargó de la logística para que no hubiera cruces de platos. Miguel, con manos rápidas y cara inofensiva, sería quien llevara las raciones peligrosas directamente a las mesas designadas. Doña Francisca, sin saberlo, facilitó la tarea. Ella siempre colocaba a los invitados siguiendo un protocolo social rígido, lo que permitió a Malinalli prever asientos y movimientos. Todo el montaje se ejecutó con la frialdad de quien trabaja en una cadena: preparar lo inocuo primero para evitar sospechas, luego aislar y mezclar los preparados especiales, marcar discretamente cada porción y coordinar la entrega. Cada paso tenía un margen de error mínimo, cualquier descuido habría convertido la venganza en sospecha inmediata. Esa mañana, la casa grande bullía como si nada extraordinario fuera a suceder. Pero dentro de la bodega, entre ollas y sogas, se estaba consumando algo que cambiaría para siempre la memoria de Morelos:
la cocina había dejado de ser servicio para convertirse en tribunal y sentencia. ¿Estás listo para la siguiente parte? En la noche te cuento cómo se sirvieron los platos, quién sufrió primero y por qué nadie vio venir lo inevitable. Los 12 objetivos estaban sentados en 3 mesas, distribución exacta, ubicación fija. Tomás tenía la misión crítica de llevar cada plato envenenado a su destinatario con precisión militar. No había margen para errores. Lupita quedó a cargo de las bebidas. Ella preparó el pulque para don Francisco, el mezcal especial para don Alejandro y el tequila para el coronel Osorio. Cada jarra envenenada llevaba una muesca diminuta en la base, una marca que solo los cómplices reconocerían. Miguel, el más joven, recibió la tarea de control, impedir que cualquier miembro de la servidumbre probara por accidente las porciones mortales. En las fiestas era habitual que los sirvientes recogieran sobras. Malinali no podía permitir una tragedia ajena que arruinara todo el plan. Miguel se movía atento entre fogones y pasillos, vigilando manos curiosas. A las 14 Malinali realizó la última verificación. Cada porción había sido marcada, cada dosis comprobada, cada aliado comprendía su papel. La calma que sintió no era alivio, era la concentración fría de alguien que va a ejecutar algo irreversible. Después de 35 años de abusos, la cuenta iba a cobrarse con precisión. La campana de la capilla anunció las 3. A las 4 empezaron a llegar carruajes y jinetes con la élite de Morelos. Desde la ventana de la cocina Malinali repasó mentalmente su lista, quien comía rápido, quien repetía plato, quien no tomaba postre. Ese conocimiento, acumulado durante décadas, era ahora su ventaja. Entraron el capitán Velázquez, fanfarrón, conversando sobre la captura de esclavos fugitivos, don Francisco Altamirano, jactándose de haber vendido familias esa misma mañana, y uno a uno los demás, hablando abiertamente de precios, control y castigos, trataban a seres humanos como inventario. Malinali fue escuchando, registrando, su odio afinándose con cada frase. A las 5, las 3 mesas estaban ocupadas. Tomás inició el servicio de entradas, Miguel y Lupita ejecutaban la logística. Don Alejandro fue el primero en probar su porción especial, saboreó los chiles rellenos y elogió la cocina como si estuviera certificando su propio poder. Velázquez pidió otra tanda de buñuelos, Altamirano bebió pulque con ganas. Todo se movía según el calendario que Malinali había escrito en su cabeza. Los venenos que había elegido tenían tiempos de acción entre 1 y 3 horas. Algunos causarían malestares leves al principio, otros provocarían signos escénicos más llamativos, convulsiones, sudoración extrema, palpitaciones. A las 18:30 don Francisco fue el primero en dar señales claras, sudor frío, agitación, calor corporal anómalo. Bebió más pulque, exactamente lo que necesitaba la mezcla para acelerar, y en minutos quedó fuera de combate. A las 19, don Antonio empezó a palidecer, quejarse de palpitaciones. La combinación de digital y coyotillo que tragó fue dirigida a su corazón débil. Don Alejandro, por su complexión, tardó más. A las 19:30 mostró visión borrosa y dificultad al tragar, síntomas iniciales de la parálisis progresiva que se había preparado para él. Mientras tanto, la fiesta continuaba con música y baile. Nadie, fuera de los 4 cómplices, sospechaba que 12 de los asistentes estaban recibiendo la dosis final de su sentencia. A las 20 Malinali ordenó servir el plato principal, lechón con mole para las mesas objetivo, raciones corrientes para el resto. Esa porción sería el golpe definitivo. A las 20:30 la tragedia se volvió evidente. Lo que empezó como queja se transformó en emergencia. Altamirano colapsó primero, convulsionando violentamente y expulsando espuma por la boca. Segundos después quedaba inmóvil. Su muerte fue el detonante, pánico inmediato entre los invitados. El médico de la fiesta, el doctor Joaquín Herrera, se precipitó, buscó pulso y dictaminó muerte súbita, apoplejía, aseguró, mientras nadie imaginaba la verdad que se cocinaba en la bodega. En minutos, la reacción en cadena, Velázquez vomitó sangre y cayó en convulsiones espasmódicas, su cuerpo se retorcía en el piso, gritando por agua que solo aceleraba la absorción del veneno. Don Alejandro trató de mantener la compostura, pero su voz se tornó pastosa y sus ojos se nublaron. El anfitrión comprendió que algo fatal estaba ocurriendo y su orgullo no le sirvió de antídoto. En el medio de la confusión, los cómplices actuaron como si fuesen parte del servicio. Tomás replegó platos, Lupita ayudó con jarras, Miguel controló el acceso a la cocina. Malinali, desde la puerta, se mantuvo fría. Observó los síntomas desplegarse con la misma distancia técnica con la que un sanador observa reacciones clínicas,
pero con el turno invertido, aquí la intención era matar, no curar. La sala se transformó en una escena de horror progresivo. Gritos, hombres sujetando cuerpos, mujeres intentando calmar a niños que no entendían nada. Algunos invitados suplicaban por remedios, otros clamaban venganza. El doctor Herrera, enfrentado a múltiples víctimas, no tuvo más recursos que certificar muertes y pedir evacuación. Nadie imaginó en ese instante que la propia cocina, ese punto de confianza, había sido el origen. Para las 9 de la noche la mayoría de los objetivos había caído o estaba moribundo. El plan de Malinali había funcionado como un mecanismo: dosificación precisa, selección por costumbre alimenticia, coordinación de servicio. Aún así, la operación no estaba terminada. La segunda fase, garantizar la huida y dejar falsos rastros, debía activarse antes de que las autoridades conectaran las piezas. Malinali había previsto intentos de culpar al pulque podrido, al mole mal cocido, o a una epidemia repentina. Pero también había preparado su propio billete de salida, rutas seguras hacia las sierras, contactos entre los fugitivos ya advertidos, y la única ficha indispensable para desaparecer sin dejar pista. ¿Qué haría ella, justo cuando la casa se llenara de sirenas de pánico y voces desesperadas? En la próxima parte, la escena posterior al colapso, la reacción oficial, y la huida medida de una mujer a la que llamaron cocinera, pero que, esa noche, ejecutó una sentencia. El efecto de los venenos se volvió imposible de disimular. El toloache estaba causando en don Alejandro una parálisis progresiva que empezaba en sus extremidades y avanzaba hacia los órganos vitales. Sus manos temblaban de forma incontrolable, la lengua se le enredaba y cada palabra le costaba un esfuerzo enorme. Mientras tanto, del otro lado del salón, don Antonio se levantó bruscamente llevándose la mano al pecho. El preparado de digital le provocaba una arritmia severa. Su corazón pasaba de acelerarse brutalmente a detenerse por segundos. El hombre, consciente de su estado crítico, pidió la presencia de un sacerdote para recibir la extremaunción. Su presentimiento resultaría acertado. Pocos minutos después, la sustancia lo llevaría a la muerte. Malinali observaba cada reacción desde la cocina con la calma de quien había esperado toda una vida para presenciar ese momento. Los gritos de agonía, las convulsiones y las súplicas no le producían lástima. Eran, para ella, el pago justo por los 35 años de humillaciones. Cada caída era una página de justicia escrita con dolor. El doctor Herrera, el único con formación médica en la sala, intentaba atender a varios invitados a la vez. Pero su conocimiento era limitado. Aplicaba sangrías y remedios de la época que en nada servían contra venenos específicos como el curare, el coyotillo o el colorín. No tenía idea de que estaba enfrentando una intoxicación múltiple y planificada. A las 9 de la noche, 3 de los 12 objetivos ya habían muerto. Francisco Altamirano, por convulsiones violentas. Diego Velázquez, tras una hemorragia interna imparable. Don Antonio, víctima de un paro cardíaco fulminante. El ambiente de celebración se transformó en caos absoluto. Los invitados entendieron que no era casualidad. Los síntomas no eran normales y solo afectaban a ciertos hombres, todos ellos figuras de poder en la región. Doña Francisca, la esposa de don Alejandro, ordenó traer al párroco para los últimos sacramentos, pero su rostro mostraba dudas. Era evidente que alguien había atacado directamente a los principales hacendados. Don Alejandro, ya en el límite de sus fuerzas, pidió ver a Malinali. Apenas podía articular palabras. Le preguntó si había notado algo extraño en la comida o en las bebidas. Ella, con serenidad, le respondió: «No, patrón, todo fue preparado con el mayor cuidado y cariño». Esa fue la última frase que escuchó. Poco después, la parálisis alcanzó sus pulmones y murió lentamente por asfixia, del mismo modo que tantos esclavos habían muerto en sus haciendas. Entre las 9:30 y las 10 de la noche, la hacienda El Mirador se convirtió en una escena de horror. Los venenos alcanzaban su punto máximo de efecto. En minutos, los cuerpos se acumulaban y el pánico se desbordaba. El coronel José María Osorio, famoso por marcar a los esclavos con hierro candente, fue el cuarto en morir. El chicalote que había consumido le provocó vómitos de sangre y convulsiones interminables durante más de 20 minutos, hasta dejarlo inerte en el suelo. El siguiente fue don Carlos de Santos, recordado por fabricar látigos con vidrio molido. Para él, Malinali preparó una combinación letal de adelfa y toloache. Murió entre alucinaciones espantosas, gritaba que veía a esclavos muertos venir a buscarlo. Su final aterrorizó incluso a los invitados que aún no presentaban síntomas.
El sexto fue el capitán Manuel de Anda Ribeiro, temido por abusar de mujeres esclavizadas. Malinalli le había dado curare, una sustancia obtenida gracias a un cimarrón que conocía sus secretos. Ribeiro murió de manera lenta y cruel, completamente paralizado, consciente de todo, pero sin poder mover un solo músculo ni pedir auxilio. Su final reflejaba, con exactitud, la impotencia que él había causado a tantas víctimas. El doctor Herrera estaba completamente superado por la situación. Nunca en su vida había visto algo parecido, múltiples personas con síntomas distintos y graves al mismo tiempo. Su formación se basaba en las prácticas comunes de la época, sangrías, purgantes, cataplasmas. Nada de eso servía. Lo que enfrentaba no era una epidemia ni una intoxicación accidental, sino una serie de envenenamientos planificados con precisión quirúrgica. El pánico se desató. Familias enteras corrieron hacia los carruajes intentando escapar de la hacienda, convencidas de que la casa estaba maldita. Algunos pocos permanecieron, divididos entre el miedo y la obligación social de acompañar a don Alejandro y a los demás hacendados que se retorcían en el suelo. A las 10:15 llegó la séptima muerte, don Xavier Almeida, conocido por separar a madres esclavas de sus hijos recién nacidos. El veneno que Malinalli había elegido para él combinaba adelfa y raíz de chicalote. Su agonía fue brutal, convulsiones violentas que deformaban su cuerpo y lo mantenían arqueado hasta que finalmente se apagó tras 15 minutos de sufrimiento. Minutos después cayó el octavo, el mayor Joaquín Silva Prado, especialista en torturas psicológicas. Ingerir hierba loca con belladona lo llevó a un delirio total. Antes de entrar en coma gritaba que veía demonios indígenas persiguiéndolo, un reflejo de la culpa acumulada por años de crueldad. Incluso los invitados más escépticos se impresionaron con sus alucinaciones. Doña Francisca, en un intento desesperado de salvar lo que quedaba de su mundo, ordenó que llamaran al padre Antonio desde Cuautla. El sacerdote llegó y se encontró con un espectáculo dantesco, cadáveres, gritos, hombres poderosos agonizando. Impactado, llegó a pensar que estaba presenciando un castigo divino contra los pecados de la esclavitud. El noveno en morir fue el capitán Antonio Pereira de Santos, coleccionista de instrumentos de tortura. Su destino fue irónico. Malinalli lo envenenó con las mismas plantas ornamentales que él cultivaba orgullosamente en su jardín. La mezcla de adelfa y copo de nieve lo mató en pocos minutos, pero no sin antes dejarlo consciente de que estaba siendo vencido por aquello que consideraba decorativo e inofensivo. A las 11 de la noche, 3 víctimas aún resistían. Pero la resistencia era ilusoria. Malinalli había calculado dosis exactas. Ninguno sobreviviría más allá de la medianoche. El primero de los últimos en caer fue el propio anfitrión, don Alejandro Fuentes y Mendoza, el hombre que había marcado la vida de Malinalli con 3 décadas de abusos. A las 12 en punto murió asfixiado por el toloache. Su respiración se detuvo poco a poco mientras sentía la misma impotencia que tantas veces había provocado en otros. Su muerte representaba la 10ª baja de la noche. El mayor José Antonio de la Costa, creador de un sistema cruel que obligaba a los esclavos a torturarse entre sí, se encontraba ya en coma profundo. La hierba loca y la belladona añadidas a su vino le habían destrozado el sistema nervioso. Su respiración entrecortada anunciaba el final. El último era el capitán Sebastián de Oliveira León, tristemente recordado por violar a esclavas embarazadas y vender a los hijos que nacían. Para él, Malinalli reservó el castigo más largo y cruel, una combinación de diferentes plantas venenosas que lo llevaba a un fallo progresivo de todos sus órganos. León permaneció consciente mientras su cuerpo dejaba de responder. Murió lentamente, rodeado de miradas de horror. Durante toda la noche, Malinalli se mantuvo en la cocina aparentando normalidad. Ante las preguntas de los invitados desesperados respondió siempre lo mismo, que los ingredientes eran frescos y que ella había puesto el mayor cuidado en cada preparación. Nadie sospechaba que aquella calma era parte de su estrategia. El primero en quebrarse fue Tomás, el esclavo encargado de servir las mesas. Bajo presión y aterrorizado por la posibilidad de ser ejecutado si lo descubrían, confesó que él había participado en el plan. Reveló cómo habían marcado los platos con señales secretas y distribuido las comidas envenenadas según un esquema preestablecido. Esa confesión desató una inspección inmediata en la cocina. Allí hallaron restos de plantas venenosas escondidos entre ollas, frascos con sustancias sospechosas y hasta un borrador con el mapa de los lugares asignados a cada invitado. Era la prueba de que nada había sido casual, la masacre había sido planeada con precisión durante años. A las 2 de la madrugada, con los 12 hombres finalmente muertos, Malinalli fue arrestada.
En el primer interrogatorio mantuvo la calma y negó todo. Afirmó que sus ayudantes habían actuado por cuenta propia en un descuido suyo. Pero al ser confrontada con los testimonios de Tomás, Lupita y Miguel, obtenidos bajo tortura, dejó de fingir. Con voz firme admitió haber planeado cada detalle. Fueron 35 años de sufrimiento, declaró. 35 años viendo a mis hermanos torturados, violados y asesinados. Esos hombres no eran humanos, eran demonios que vivían de nuestro dolor. Yo hice justicia. Explicó además cómo había adquirido su conocimiento. Durante décadas estudió plantas, probó combinaciones en animales, aprendió de curanderos indígenas y de cimarrones. Convirtió la cocina en su laboratorio secreto y se volvió una experta en toxicología sin que nadie lo sospechara. Cada veneno, dijo, fue elegido según el peso, la salud y la historia de cada víctima. Los que habían cometido peores atrocidades recibieron muertes más lentas y dolorosas. Cuando amaneció en los valles de Morelos, 12 cadáveres reposaban en la casa grande y Malinali esperaba su juicio. Sabía que la condena sería la muerte, pero también sabía que había cumplido su promesa, vengar cada lágrima, cada humillación y cada latigazo. El juicio comenzó 3 semanas después, en Cuernavaca, y sacudió los cimientos de toda la sociedad esclavista de la época. Por primera vez en la historia colonial de México, una esclava había logrado ejecutar una venganza de tal magnitud contra sus opresores, eliminando de forma planificada a 12 de los hombres más poderosos de la región. El impacto fue tan grande que no se trató solo de un crimen, sino de un desafío directo al sistema que sostenía a toda la élite colonial. El juicio fue encabezado por el oidor Juan Antonio de Araujo Freitas Enríquez, un magistrado de 58 años conocido por la dureza de sus sentencias en casos que involucraban a esclavos. La acusación estuvo a cargo del fiscal Francisco de Paula Araujo y Almeida, quien calificó a Malinali como una amenaza existencial para el orden social y la institución de la esclavitud. El proceso duró 5 días. Durante cada audiencia, Malinali mostró una serenidad que desconcertó a todos. Respondió con calma, explicó cómo había planeado cada envenenamiento y jamás mostró arrepentimiento. Repetía que no había cometido un crimen, sino un acto de justicia divina contra hombres que consideraba demonios con rostro humano. Su testimonio estremeció a la sala. Ante los jueces relató, con detalles, los crímenes de los 12 hacendados, violaciones, asesinatos, torturas y separaciones familiares. Cada muerte había sido diseñada como una respuesta directa a esos abusos. Don Alejandro violó a mi hermana Citlali cuando tenía apenas 13 años, declaró con firmeza. El capitán Velázquez mandó azotar a mi sobrino hasta la muerte porque pidió un poco de agua. Don Francisco vendió a mi hija adoptiva solo para verme sufrir. Su mensaje era claro, no fue venganza ciega, fue castigo proporcional. La defensa estuvo a cargo del abogado liberal Luis Mora, quien aceptó el caso sin cobrar honorarios. Argumentó que Malinali había actuado en legítima defensa tras décadas de abusos y que los verdaderos criminales eran los hacendados que habían convertido personas en propiedad. Pero el resultado estaba sellado desde el inicio. Para la élite colonial, permitir que Malinali viviera sería abrir la puerta a rebeliones masivas. Fue condenada a muerte por ahorcamiento. La ejecución se programó para el 15 de septiembre de 1817, en la Plaza Mayor de Cuernavaca. En los días previos, decenas de esclavos acudieron a verla a prisión. Para ellos ya no era solo una mujer, sino un símbolo de resistencia. Le besaban las manos a través de las rejas, como si se tratara de una santa. El día de la ejecución, más de 3.000 personas presenciaron la escena. Las autoridades buscaban sembrar miedo, pero lo que lograron fue lo contrario. Malinali subió al cadalso sin mostrar temor. Antes de que la soga cayera, gritó a la multitud: «Muero libre. Ustedes seguirán siendo esclavos de su propia maldad». Su muerte no apagó su influencia. Por el contrario, la encendió. En los meses siguientes estallaron varias revueltas de esclavos en distintas provincias. Los hacendados, aterrados, comenzaron a contratar probadores de comida y a despedir cocineras de confianza, convencidos de que cualquiera podía seguir el ejemplo de Malinali. El miedo que sembró duró décadas y aceleró la abolición de la esclavitud en México. Con el tiempo, su historia se convirtió en leyenda. En Cuernavaca, su tumba todavía recibe flores anónimas cada año. En Morelos, es recordada como una heroína popular, una mujer que eligió morir de pie en lugar de vivir de rodillas. Su acción demostró que la lucha contra la esclavitud no siempre requería armas o ejércitos, bastaba inteligencia,
paciencia y un conocimiento profundo del enemigo. La repercusión trascendió fronteras. Periódicos del Imperio Español narraron el caso con horror, pero al mismo tiempo difundieron el nombre de Malinali como símbolo de resistencia. Para los esclavos, ella fue prueba viviente de que sí era posible vencer a los señores en su propio terreno. Historiadores actuales la consideran una precursora del abolicionismo en México. Su plan no solo golpeó a los cuerpos de los hacendados, también a la psicología del sistema esclavista, obligándolo a ver que la obediencia de los esclavos no era garantizada. Su conocimiento de plantas venenosas, además, se preservó en la medicina popular, transmitido por curanderos y yerberos que mantuvieron viva parte de su legado. La enseñanza final de Malinali es clara: la resistencia no siempre grita, a veces se cocina en silencio. Y cuando finalmente estalla, puede derrumbar estructuras que parecían indestructibles. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que Malinali fue una heroína de la libertad o cruzó un límite que nadie debería cruzar? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has escuchado otro relato exclusivo del canal Voces del Norte? Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.